Buenas tardes a todos, bienvenido a este nuevo webinar de Asia Mac. Lo primero de todo es darle las gracias a Juanjo por esta introducción que ha realizado. Lo segundo, presentarme a todos vosotros. Para quien no me conozca, mi nombre es Abel de Diego, soy ingeniero técnico responsable del área de formación de Layer y soy uno de los ponentes de este webinar. Como podéis ver, el índice del webinar, el índice de contenidos es el siguiente. Primero, vamos a hacer una pequeña presentación sobre la guía de sistemas temporales en las que actualmente está trabajando el grupo de trabajo de Asia Mac. Después, vamos a ver un pequeño apartado relativo a los andamios de fachada con componentes prefabricados, que también realizaré yo. Después vamos a tratar los sistemas de accesos temporales de obra, también por mi parte. Y después daré paso a Albert de Altres, que nos hablará sobre torres de trabajo móviles. Vamos a empezar con ello. Lo primero de todos, saber que este webinar ha surgido ya que, como bien sabéis, existen diferentes grupos de trabajo, diferentes empresas que trabajan en conjunto en Asia Mac para tratar diferentes intereses comunes. Uno de estos grupos de trabajo sería el que está trabajando en la creación de una guía divulgativa de alquiler de andamios, torres móviles y otros sistemas temporales. En este grupo de trabajo, por supuesto, forma parte de este grupo de trabajo Layer. Por eso estamos hoy aquí. Como os decía, el objetivo principal de esta guía es recopilar y producir documentación de interés para la mejora del colectivo en general. Dentro de esta guía, cuando se lance, ¿qué vamos a poder encontrar? Pues vamos a poder encontrar información relativa a la normativa y otros aspectos, pues por ejemplo, de los andamios de fachada de componentes prefabricados, de torres de trabajo móviles, de sistemas de escaleras portátiles y de sistemas de accesos temporales de obra. Como bien sabéis, esta guía está dirigida principalmente a todas aquellas empresas alquiladoras que dispongan de sistemas temporales para alquilar al usuario final. Además, de forma excepcional, esta guía también irá dirigida para aquellos clientes finales y potenciales de la empresa de alquiler que necesite consultar esta legislación actual. Para acabar con este primer apartado de introducción de la guía, simplemente decir que el alcance y la función de la guía, sobre todo es destacar la importancia de los sistemas temporales en obra. También conectar a los diversos agentes que intervienen desde la venta del andamio de la empresa proveedora a la alquiladora, hasta que el alquilador se lo facilite a su cliente. Unificar y divulgar el lenguaje vinculado a los sistemas temporales, proporcionar una herramienta práctica para planificar el trabajo vinculado a los sistemas temporales y simplificar la toma de decisiones. Además, explicar a los alquiladores y a sus clientes de una forma práctica y sencilla cómo gestionar el alquiler de andamios, cómo es su uso y qué normativa le aplica, que es lo que vamos a ver hoy en el contenido de este webinar. Por supuesto, toda la información sobre esta guía está publicada en la web de Asia Mac. Aquí tendréis el enlace. Hecha esta pequeña introducción, vamos a empezar con el contenido, con el grueso del webinar. Como os decía, el primer apartado va a tratar sobre los sistemas de acceso, va a tratar sobre los andamios de fachada de componentes prefabricados. Con esta primera diapositiva que estamos viendo, quería haceros ver que va a haber dos tipos principales de tipología de estructura con la que vamos a trabajar. Por un lado, las voy a explicar, por un lado tendríamos lo que consideramos una configuración tipo o una configuración estándar. Es decir, una estructura que se ha realizado tantas veces es una construcción tan habitual que el propio fabricante considera que es estándar, que es tipo y por lo tanto ha ensayado y certificado esa estructura. Es decir, de alguna manera, si construimos una configuración tipo o una configuración estándar, sabemos que el propio fabricante, en este caso Layer, tendrá toda la documentación relativa a esta estructura. Ahora bien, si no es una configuración tipo, si no es una configuración estándar, ¿qué es? Pues será lo que se denomina como una configuración o una estructura especial, o como viene reflejado en la normativa, una estructura compleja. ¿Cuál es la diferencia entre las dos estructuras, la configuración estándar y la configuración compleja? Pues muy sencillo. En una, la documentación ya es aportada por el propio fabricante, como puede ser el estudio de resistencia y estabilidad de ese andamio,
Y en la estructura compleja, al tratarse de una estructura singular, particular, para un momento dado, no tendrá esa nota de cálculo y habría que generarla. Esa es la principal distinción entre las dos tipologías de estructuras que nos podemos encontrar dentro del mundo de los andamios. La intención con esta presentación, la intención por mi parte es que de hoy salgamos de aquí con muchas dudas resueltas. Hemos hablado de la nota de cálculo, hemos hablado que la configuración tipo ya lleva una nota de cálculo que la proporcionará el fabricante. Pero en la configuración compleja, en la configuración especial, tenemos o bien que realizar nosotros esta nota de cálculo o bien recurrir a un departamento técnico, a una empresa acreditada para realizar esta nota de cálculo. Pero, ¿qué es la nota de cálculo? La nota de cálculo es una documentación en la que se justifica la resistencia y estabilidad de un andamio para la configuración estructural establecida. Dentro de esta nota de cálculo deberán figurar documentos como las características generales del andamio, como podrían ser los elementos utilizados o la marca a utilizar, por ejemplo, el fabricante Layer. ¿Qué más debe incorporar? Los planos generales y de detalle. Todo esto según la normativa. Además, por supuesto, al tratarse de una nota de cálculo, debe incorporar las hipótesis iniciales de carga. Seguimos con la nota de cálculo. Otra pregunta que os podéis hacer. ¿Quién puede realizar la nota de cálculo? ¿Quién tiene competencias para realizar una nota de cálculo a la estructura, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo en pantalla? Pues tenemos que tener claro que esta nota de cálculo solo se puede realizar por una persona que tenga los estudios y las competencias adecuadas. Según se recoge en la normativa, en la guía técnica y en el Real Decreto 2177, pueden ser arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos. Adicionalmente, al conocimiento propio de sus competencias, sería adecuado que el que realice la nota de cálculo tenga otros conocimientos, como por supuesto es conocer el material y los componentes con los que va a trabajar o se va a construir esa estructura, en los amarres y anclajes que tendrá esa estructura y el número de anclajes, amarres y el por qué tenemos que poner ese número de anclajes y amarres en la estructura. Por supuesto, la propia elaboración de la nota de cálculo y qué debe incorporar esa nota de cálculo es algo que debe saber quien realice la propia nota de cálculo. También, y esto es muy importante, y ya introduzco otro documento que tenemos que entregar con nuestro andamio, que sepa realizar el plan de montaje, utilización y desmontaje. Esto es muy sencillo. Lo vamos a analizar en futuras diapositivas, pero es muy sencillo de entender. Al final, quien realice la nota de cálculo tiene unas competencias dadas también para realizar el plan de montaje, utilización y desmontaje, porque las dos cosas están ligadas. Es decir, la nota del cálculo es el estudio de resistencia y estabilidad. Ya lo hemos visto lo que es el estudio de resistencia y estabilidad. El plan de montaje, utilización y desmontaje es el documento en el que se incluye esta nota de cálculo y en el que se incluye que se ha respetado lo que decía esa nota de cálculo. Por lo tanto, las competencias y los documentos las va a poder elaborar la misma persona. Y, por supuesto, esa persona que realiza nota de cálculo debe conocer los criterios de seguridad que involucran al andamio de trabajo. Ahora bien, vamos, como os comentaba, a introducir un nuevo documento, el plan de montaje, utilización y desmontaje. Lo tenéis en la pregunta como PMUD. ¿Cuándo es necesario elaborar un plan de montaje, utilización y desmontaje? La norma es algo vaga al respecto y nos dice que se debe realizar el plan de montaje, utilización y desmontaje cuando la estructura sea compleja. ¿Cuándo una estructura, cuándo un andamio será complejo? Pues en los siguientes casos. Siempre que la altura del andamio desde el apoyo hasta la coronación sea mayor de 6 metros. Aquí deberemos entregar un plan de montaje, utilización y desmontaje. También se define como estructura compleja cuando existe un vano de más de 8 metros. Es decir, cuando creamos un pórtico de más de 8 metros, también se considera que la estructura es compleja y, por lo tanto, debemos entregar el plan de montaje, utilización y desmontaje. El tercer caso, esta foto que estamos viendo de la Sagrada Familia abajo a la derecha. También nos dice que será necesario elaborar un plan de montaje, utilización y desmontaje cuando exista un riesgo de caída en altura de más de 24 metros.
Esto hay que tenerlo muy claro, porque os pongo un ejemplo muy sencillo. Un andamio que tenga una altura de 20 metros, si empezamos a cota cero, la altura, el riesgo de caída en altura será de esos 20 metros, porque el andamio ha empezado en 0 y acaba en 20. Ahora bien, si construimos ese mismo andamio de 20 metros sobre una cúpula o un tejado, por ejemplo, a 5 metros, la altura de caída no serían los 20 metros del andamio, sino que serían los 20 más la posición en la que estaría ese tejado a 5 metros, sería una altura de caída de 25 metros. Mayor de 24, por lo tanto, necesitaría ese plan de montaje, utilización y desmontaje. Si veis que tenéis alguna duda respecto a lo que estoy publicando, como estáis viendo en el chat, sin ningún tipo de problema, podéis hacerme preguntas que responderemos al final de la exposición. Vamos a seguir viendo más casos. Vamos a seguir viendo más casos en los que la normativa considera que es una estructura compleja y, por lo tanto, necesitamos este plan de montaje que os estoy comentando. También, como estamos viendo en la imagen de abajo a la izquierda, cuando se trate de un acceso o una escalera que tenga una altura mayor de 6 metros desde el punto de apoyo hasta el punto de coronación. Y las siguientes imágenes también hacen referencia a una estructura compleja que necesitará sí o sí siempre este plan de montaje, utilización y desmontaje, que será el caso de andamios descolgados, andamios volados. Tener mucho cuidado con esto, ya que un andamio descolgado, un andamio volado, será siempre una estructura compleja, por lo tanto, necesitará este plan de montaje, utilización y desmontaje. No se podrá asemejar nunca una configuración tipo, una configuración estándar a un andamio descolgado. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Quién puede elaborar el plan de montaje, utilización y desmontaje? Pues exactamente las mismas personas con las mismas competencias que podían elaborar una nota de cálculo. Como estamos viendo, arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico. He querido incorporar esta diapositiva porque yo, como formador, es una de las preguntas que habitualmente más me suelen realizar. Me suelen preguntar: oye, Abel, tengo entendido que las instrucciones de montaje pueden, que las instrucciones del montaje del fabricante, en este caso del Layer, pueden sustituir al plan de montaje, utilización y desmontaje. ¿Es esto verdad? Rotundamente sí. Las instrucciones de montaje pueden sustituir al plan de montaje, utilización y desmontaje. Pero hay que tener algo claro. Pueden sustituirlas siempre que se estipulen según la configuración tipo, la configuración estándar que haya dictado, en este caso, Layer, que haya dictado el fabricante. Nunca vamos a poder entregar unas instrucciones de montaje como plan de montaje, utilización y desmontaje si la estructura es compleja, ya que se saldría del rango de configuración tipo, configuración estándar, que es lo que recogerían estas instrucciones de montaje. Otra de las preguntas que más me suelen realizar, y quería resolver la duda hoy para todos aquellos que nos estén escuchando: ¿quién puede inspeccionar un andamio? ¿Quién puede supervisar un andamio? Pues va a depender en gran parte de todo lo que hemos visto en el webinar hasta ahora. Lo primero de todo, la pregunta que nos debemos hacer para ver quién puede inspeccionar esa estructura, ese andamio, es si la estructura necesita plan de montaje, utilización y desmontaje. Si la estructura necesita plan de montaje, utilización y desmontaje, solamente podrá inspeccionar o supervisar el andamio una persona con formación universitaria con competencias adecuadas, lo de siempre, lo que hemos comentado ya varias veces: arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico. Por el otro lado, si no necesita plan de montaje, utilización y desmontaje, la propia norma nos dice que una persona con experiencia de más de 2 años certificada por el empresario y una formación básica en prevención de riesgos laborales, es decir, según convenio, serán 50, 60 horas según el convenio, esta persona, si no necesita plan de montaje, utilización y desmontaje, podrá inspeccionar, supervisar el andamio. Otra pregunta: ¿cuándo debe inspeccionarse, Abel? Pues se debe inspeccionar siempre el andamio, la estructura, antes de su puesta en servicio. Antes de que se pueda montar, subir nadie a esa estructura tubular, se debe inspeccionar y se debe dar el visto bueno, lo que se conoce en el mundillo como el checklist o la lista verde del andamio.
Por supuesto, si se producen acontecimientos excepcionales, esto es muy importante, tener en cuenta que la norma nos dice que cuando se producen acontecimientos excepcionales, se debe inspeccionar el andamio. ¿Qué entendemos por acontecimientos excepcionales? Pues, por ejemplo, que la estructura que hemos supervisado antes de su puesta en servicio ha variado. Se han debido realizar reducciones, ampliaciones en nuestro andamio y, por lo tanto, ya no es el mismo andamio que teníamos al principio. Se debe volver a realizar una inspección. Otro ejemplo que os pongo. Hemos construido nuestra estructura, antes de su puesta en servicio se ha inspeccionado y se ha determinado que estaba todo bien, perfecto. Ahora bien, a los 5 días, otra empresa o la misma empresa tiene que hacer excavaciones a muy pocos metros de nuestra estructura. Hacen excavaciones, hacen zanjas. Esto se determina que es un acontecimiento excepcional, porque puede variar la composición del terreno donde está apoyado nuestro andamio. Por lo tanto, en este caso también habría que inspeccionar el andamio de nuevo. Tras cada montaje en un nuevo emplazamiento, y esto hay que tenerlo muy claro, tras cada montaje en un nuevo emplazamiento, el andamio se debe inspeccionar. Es decir, yo construyo un andamio de 20, voy a poner 20 metros, por ejemplo. Construyo un andamio de 20 metros en el punto A, lo tengo que inspeccionar en el punto A. Ahora bien, ese mismo andamio al día siguiente, el mismo, con las mismas piezas, la misma estructura, al día siguiente, en lugar de colocarlo en el día A, me lo hacen montar en el punto B, que está a 20 metros del punto A. El andamio es el mismo, las piezas son las mismas, pero el entorno donde está situado ese andamio ha cambiado. Por lo tanto, se debe volver a inspeccionar. No podemos utilizar la inspección del andamio en el punto A para ponerla en el punto B, sino que cada punto, el A y el B, tendrá su propia inspección. Seguimos analizando. Cuando estén sometidos a influencias que puedan deteriorar la estructura, que puedan hacer que se desplome, ¿esto qué va a ser? Pues principalmente influencias atmosféricas extremas, ya sea viento, ya sea lluvia, ya sea nieve. Si vemos que hay un temporal muy grande, se debe inspeccionar el andamio para ver que todo sigue en orden. Otro punto que no he puesto en este esquema que estamos viendo en pantalla es que la norma estipula que se debe inspeccionar el andamio con una cierta periodicidad. Utiliza este término, periodicidad, pero no dice el número de días, sino que lo deja abierto, por así decirlo. Yo, como recomendación, recomendaría inspeccionar el andamio con una periodicidad de 7 a 15 días. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí que es una comunidad que ha establecido esta periodicidad, la ha fijado en 15 días. Aunque, como os digo, la norma general simplemente dice que se tiene que analizar con una periodicidad. Seguimos analizando preguntas que yo he considerado que eran interesantes para responder en el día de hoy. La siguiente es otra duda que sobre todo me realizan muchos técnicos de seguridad en industria. ¿Es necesario que el andamio tenga el marcado CE? Y es que es una pregunta muy sensata, porque imagino que muchos de los que estamos hoy en este webinar hemos leído el Real Decreto 2177, la modificación que se realizó en el 2004, y al llegar al apartado del marcado CE vemos que es algo lioso, por decirlo de alguna manera. Yo quería dejar claro en el webinar de hoy que el andamio no tiene que tener marcado CE. No tiene que tenerlo, por una cuestión muy sencilla. No existe una directiva europea que obligue a que el andamio tubular tenga marcado CE, como sí existen en otros productos, como pueden ser, por ejemplo, los maquinillos o máquinas con motor. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque es igual de malo, es igual de ilegal que un producto tenga marcado CE si no lo tiene que tener, a que lo tenga sin tener que tenerlo. En el caso de los andamios tubulares, no hay una directiva que nos diga que tiene que tener el marcado CE, no hay una directiva de armonización europea, por así decirlo. Y en la propia normativa, en la UNE 12810 y la UNE 12811, tampoco se dice que tenga que tener este marcado CE. Por lo tanto, si el andamio tubular tiene marcado CE, sospechar, no tiene que tenerlo, porque existen otros medios de certificación. Al final, el andamio sí que tiene que estar certificado, eso es por supuesto. Y para certificar el andamio,
en España no es obligatorio. En empresas como Alemania sí que obligan a que el andamio esté certificado, lo que se denomina una homologación. En España no es obligatorio, pero es muy recomendable. Layer, por ejemplo, sí que tiene certificado todas sus estructuras con una entidad acreditadora como podría ser AENOR. Dentro de esta acreditación se estipula que no se pueden mezclar materiales de distintos fabricantes. Está completamente prohibido esto, ¿de acuerdo? Por una razón muy sencilla y lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible. Al final, pongo el ejemplo de Layer. Layer tiene unos elementos, tiene unas horizontales, tiene unos verticales, tiene unas piezas que el propio Layer ha estudiado y ensayado para que todas ellas aguanten tanto junto como por separado una cierta carga, una cierta fuerza, pero esas piezas, si las combinas con las piezas de otro fabricante, nadie ha certificado que esa combinación, esa mezcla de materiales vaya a aguantar la carga que se estipulaba en un principio. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si mezclamos materiales en nuestro andamio, por mucho que el Layer tenga certificados sus andamios y sus piezas, y la otra empresa también por separado tenga certificados sus andamios y sus piezas, en conjunto nadie ha certificado eso. Hay que tenerlo muy en cuenta. Un andamio certificado, respondiendo a la pregunta que me he autohecho en esta diapositiva, un andamio certificado es aquel que está certificado porque cumple las normativas que os he nombrado anteriormente, las normativas europeas, que serían en este caso la UNE 12810 y la UNE 12811. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Porque el tema de la mezcla de materiales es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos destruye toda la certificación de producto, básicamente. Vale, pues como estamos viendo en el índice, ahora vamos a empezar con la segunda parte. He querido darle un tinte más técnico para variar un poco el cariz del webinar y os voy a hablar de los sistemas de acceso temporales en obra. Esta primera diapositiva que estamos viendo la he puesto para que todos aquellos que desconozcan un poco el mundo de los accesos temporales de obra vean que es los mismos elementos que utilizábamos para la construcción de un andamio, una estructura tubular, es decir, bases regulables, collarines, rodapiés, verticales, diagonales, plataformas y horizontales. Ahora bien, como he dicho que va a ser un poco más técnico, quiero diferenciar entre dos accesos temporales. El que se denomina acceso temporal de acceso público, que sería esta imagen que estamos viendo a la derecha, que al final es un acceso temporal que sustituye, es un acceso temporal que al final sustituye la función que estaba realizando una escalera permanente. Como estamos viendo en el ejemplo de la derecha, pues una estructura, una escalera de acceso a un bloque de viviendas sería. Pues esa, al ser acceso público, es decir, que cualquier peatón, en este caso los que viven en ese piso, tienen que subir por ella, por lo tanto tiene que cumplir la misma normativa que la otra escalera, que es permanente, por lo tanto tiene que cumplir el CTE. Ahora bien, existe otro caso. Existe el caso en el que los accesos temporales no son para acceso público, sino que son para acceso privado. Acceso privado quiere decir acceso de trabajadores en obra, por ejemplo. Podemos interpretar que este acceso temporal privado es una extensión del andamio principal, como por ejemplo cuando los trabajadores suben por una escalera externa a través de combis o las plataformas Robust. Pues tenemos que ver que es una extensión y entenderlo de esta manera porque al final ese acceso temporal de uso privado tiene que cumplir la normativa UNE 12810 y UNE 12811, mientras que los accesos temporales de uso público deben cumplir con el CTE. Y he querido analizar el CTE en este apartado. Os voy a dar unos pocos de datos para que conozcáis. Por supuesto, el material ya cumple esta normativa porque está diseñado con ese propósito y, como os he dicho, está certificado y ensayado según la normativa. Por lo tanto, el alquilador al final, cuando reciba su escalera, esto ya se ha cumplido. Pero son preguntas que os pueden hacer vuestros clientes. Por lo tanto, yo he querido resolverlas por si alguien tenía interés. Por ejemplo, ¿qué nos dice el CTE en escaleras de uso general? Nos dice que la huella debe ser mayor o igual a 28 centímetros. Nos dice que la contrahuella de esa escalera tiene que estar comprendida entre 13 centímetros y 18,5 centímetros.
Además, nos dice que existe una ecuación, una relación entre la huella y la contrahuella, que es la que tenemos en pantalla, es decir, 2 veces la contrahuella, lo que mide la contrahuella más lo que mide la huella, debe ser un número comprendido entre 54 centímetros y 70 centímetros. Como digo, repito, acceso público CTE. No estamos analizando la UNE 12810 ni la 11. Simplemente estamos analizando ahora mismo el CTE. Seguimos con ello. La escalera también de uso general, con este ejemplo que os estoy enseñando en la foto de la derecha, que era una escalera que se puso para cruzar una autovía mientras estaba rehabilitando el puente de esa autovía, por lo tanto, es un acceso público, todo el mundo puede acceder por ella. La máxima altura que puede tener la escalera sería en tramos rectos de 3,2 metros. ¿De acuerdo? Seguimos analizando, el ancho útil de las escaleras no puede ser menor de 1,20 metros. Y las escaleras de emergencia, que sería el caso de la derecha, es decir, para prever que la gente va a huir por esa escalera, tiene que cumplir la ecuación que estamos viendo arriba a la derecha. Es decir, el ancho de la escalera tiene que ser el aforo, el ancho de la escalera va a venir determinado entre el aforo, que sería esa P, entre 160. Seguimos analizando aspectos que nos dice el CTE que debe cumplir nuestra escalera. Las alturas de las barandillas hasta una altura no mayor de 6 metros debe ser de 90 centímetros. Si la escalera es mayor de 6 metros, la barandilla debe medir 110 centímetros. Hablando de la distancia entre barrotes, y esto es algo que a lo mejor impacta a la gente que está acostumbrada a trabajar en obra, que no hace estructuras para uso público, porque ya sabemos que en obra las barandillas, según nos dice la normativa europea, tenemos que tener una colocada a los 50 centímetros y otra a metro, lo que se conoce en el mundillo como la doble protección lateral. En escaleras de uso público esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque la normativa, el CTE, estipula que se tienen que utilizar barandillas con barrotes y la distancia entre barrotes debe ser igual o menor a 100 milímetros. Es decir, una esfera de un diámetro de 10 centímetros no puede caber dentro de esos dos barrotes. Por último, antes de dar paso a Albert, simplemente hacer una pequeña referencia a otro acceso temporal, como pueden ser las rampas. La longitud máxima de una rampa tiene que ser como longitud máxima 9 metros y tiene que tener un ancho mínimo de 1,20 metros. Decir que su longitud va a venir determinada por la pendiente que puede alcanzar esa rampa. Del 10% de pendiente podemos tener hasta 3 metros de longitud la rampa. De 8% de 3 a 6 metros. Y un 6% de pendiente para rampas de 9 metros. Por supuesto, se pueden hacer rampas mucho más grandes, pero la normativa exige que no se pueden conectar unas a otras. No se puede hacer mayor de 9 metros. Por lo tanto, cada 9 metros, si queremos hacer una rampa mucho más grande, deberíamos ir incorporando descansillos, tal y como estamos viendo en la imagen de abajo a la derecha. Simplemente para acabar la parte de la presentación, luego nos volveremos a ver en la ronda de preguntas. Aquí os estoy dejando tanto mi email como el número de teléfono del Ayer, por si surge algún tipo de duda que queréis preguntarme en particular, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y sin más dilación, doy paso a Albert. Buenas tardes. Yo soy Albert Gall, gerente de Altrex. Muchas gracias, Abel, y sobre todo muchas gracias a SEAMAC. Yo voy a intentar explicarlos de la mejor manera que sepa qué son las torres móviles, para qué sirven y sobre todo qué ventajas tienen para vosotros como alquiladores. Para comenzar, yo creo que es básico y fundamental que definamos un poco lo que es una torre móvil. Y la mejor manera en la que lo podemos hacer es utilizar la definición de la N1004, ¿no? Uy. Creo que esto no ha funcionado muy bien. Aquí, ¿qué es una torre móvil? Es una estructura de andamio tubular montada utilizando elementos prefabricados que son capaces de ser desplazadas manualmente
sobre superficies lisas y firmes. Son autoportantes. Veremos más adelante que en su mayoría llevan ruedas. Tienen una o más plataformas de trabajo y el conjunto más simple apoya sobre 4 montantes nivelados con la ayuda de 4 ruedas dotadas de un sistema de frenado y adecuada capacidad de carga. ¿Cuáles son los componentes que forman una torre móvil? Para familiarizarnos un poco con el lenguaje que nosotros utilizamos como fabricantes de las torres móviles tienen una plataforma, tienen un rodapié, que veremos más adelante, que es obligatorio en la plataforma de trabajo por 2 motivos. Uno, para evitar que nos pase nada a nosotros, que nos podamos caer y sobre todo para evitar que todas las herramientas y elementos de trabajo que hemos depositado en la plataforma puedan caer abajo y que tengamos un percance con alguien que esté pasando por debajo. ¿Qué más componentes tienen las torres? El bastidor, que sería el armazón o la estructura de la torre en sí misma, la barandilla, que nos protegerá en nuestro trabajo, los tirantes horizontales y o diagonales, los estabilizadores, que ya veremos más adelante también, que son obligatorios a partir de 2,5 metros de altura de plataforma, las ruedas, que tienen que llevar freno y también veremos que en muchos casos llevan usillo para poderse regular en suelos irregulares. ¿Cuáles son sus características y aplicaciones fundamentales? Bueno, son plataformas de trabajo de acceso que se deben o se pueden utilizar en distintos sectores, ¿no? Destaquemos el industrial y la construcción. Y dentro del sector industrial y la de construcción, pues bueno, mantenimiento industrial, limpieza, pintura, inspección, rehabilitación de fachadas, reparación de tejados, saneamientos, carpintería y un largo etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en estas fotos, varias aplicaciones con torres móviles. Aquí veis las torres en diferentes también trabajos, en fachadas y rehabilitación. ¿Qué tienen en común todos estos trabajos que he mencionado? Las torres móviles no requieren montaje de sistema de acceso permanente, son fáciles y rápidas de montar, son superficies de trabajo cómodas y resistentes, se desplazan con facilidad y pueden nivelarse en suelos irregulares. Además, permiten el acceso y la realización de diferentes trabajos en altura con unos niveles de seguridad adecuados. Son autoestables para alturas no superiores a 8 metros en exterior y 12 metros en interiores. Esto viene dictaminado claramente por la normativa, la N1004, que es la normativa de aplicación. Aquí, por ejemplo, veis una fotografía en la cual, con el propio andamio, la persona que tiene que trabajar ha construido un carrito, pone una plataforma debajo y un rodapié para evitar que las piezas que va a poner dentro del carro se puedan caer, montaría el andamio, trabajaría con él, volvería a construir el carrito con el propio andamio y se lo lleva a su vehículo, carga el vehículo y se va cuando ha acabado el trabajo. Así de simple. ¿Qué normativa aplica a las torres móviles de aluminio? La EN 1004-2006, que es la que hace referencia a torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados, materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de seguridad y comportamiento. Se clasifican según su capacidad de carga, clase 2, 150 kilos por metro cuadrado y clase 3, 200 kilos por metro cuadrado. Y por sus dimensiones, como mínimo tienen que tener 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho. Aspectos importantes de la N1004, no están todos, pero estos creo que son muy interesantes de cara a vosotros los alquiladores para vuestros clientes. Y en algunos casos diría yo que motivo de conflicto, porque en muchos casos los clientes hay componentes de la torre que no los quieren porque dicen que no los van a utilizar, ¿no?
Hay que saber que es obligatorio que la plataforma de trabajo lleve rodapié, que es obligatorio que el acceso de la plataforma sea por el interior y, por tanto, las plataformas sí o sí tendrán que tener trampilla, que a partir de 2,5 metros de altura de trabajo es obligatorio el uso de estabilizadores o fijaciones voladizas, y que el bastidor se puede utilizar como escalera siempre y cuando la distancia entre sus peldaños sea máximo de 28 centímetros y estos peldaños sean antideslizantes. ¿Es necesario un plan o un manual de montaje de las torres? Las torres de acceso no requieren la elaboración de un plan de montaje, utilización, desmontaje, siempre y cuando se realice un montaje, de acuerdo con el manual del fabricante. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de un manual. Normalmente son muy visuales y están muy bien ordenados por apartados. Hay que empezar, evidentemente, por el punto 1 e ir continuando hasta montar la torre. Si se sigue el manual, normalmente es fácil montar la torre. En caso de que el montaje sea distinto al montaje tipo, dicho plan sí será obligatorio. Imaginar una construcción como esta que tenéis en la imagen. Aquí sí que, como comentaba el compañero Abel, será requisito imprescindible que una persona con preparación técnica y capacitación pueda certificar el montaje de un ensamblado de este tipo. En cualquier caso, es obligatorio siempre la entrega del manual de instrucciones con cada torre, en la que se indique montaje tipo o varios, con la relación de piezas facilitada por el fabricante. El contenido de este manual viene definido claramente en la norma EN 1298, que hace referencia en realidad a cómo construir un manual de instrucciones, sus reglas y directrices. ¿Qué formación preventiva debe tener quien realice el montaje y desmontaje? Esto es muy importante. Mirad, vosotros, como alquiladores, en muchos casos vais a ofrecer la opción al cliente de montar la torre. Entonces, las torres de acceso y de trabajo móviles solo deberán ser montadas, desmontadas o modificadas por trabajadores que han recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas. Consideramos muy conveniente que estén formados en el montaje de estructuras tubulares y además el jefe de equipo de montaje sí deberá tener la formación de nivel preventivo de 60 horas, ya que las torres móviles están tipificadas como trabajos con riesgos de altura. Este tipo de formación no es reglamentaria y podrá venir de diversas fuentes. La mejor, sin duda, es el fabricante de las torres, que puede formar perfectamente a vuestros equipos de montadores. En cualquier caso, siempre es recomendable que sean montadores expertos y familiarizados con los equipos los que realicen estas operaciones. Aquí tenéis un cuadro que define un poco lo que os acabo de explicar. ¿Cómo se entrega a las torres de trabajo móviles tras su montaje? Ficha que documente el estado después del montaje. A este respecto, la norma UNE 1004 no describe ningún método de evaluación de la conformidad del montaje. Tampoco hay una certificación tipo que deba entregarse una vez acabado. Es recomendable tener una ficha checklist con todos los componentes que se entregan y hacer fotos del andamio una vez montado para acompañar el expediente de montaje. Esto nos permitirá, igual que en el caso de que comentaba Abel antes, poder valorar y verificar cualquier manipulación posterior al montaje inicial que vosotros habéis hecho. Aquí os ponemos que hemos preparado una ficha a modo de ejemplo. Vale esta como vale cualquiera que os valga a vosotros y que os permita un control tanto de las piezas en la salida, evidentemente, como, y sobre todo, y muy importante esto, la devolución. Es fácil que en la salida, evidentemente, entreguéis todo el material que debéis de entregar al cliente para que pueda montar la torre, pero es muy importante que controléis la devolución. ¿Por qué? Porque pueden venir piezas dañadas, pueden venir
pueden faltar materiales, con lo cual eso tenéis siempre que reclamárselo al cliente. Si hay material dañado tenéis que cobrárselo y si os dice que lo tiene y no os lo ha devuelto, que os lo devuelva. Es básico, insisto, el control a la entrada, sobre todo porque imaginar que vamos a hacer un alquiler nuevo y no hemos controlado un andamio que ha llegado y acto seguido pues ya lo tenemos que entregar a otro cliente. Si no tuviéramos todas las piezas o no nos hemos dado cuenta de que hay algunas dañadas y por lo que fuera no tenemos stock, pues perdemos el alquiler. ¿Qué documentación va asociada al uso, montaje y desmontaje de las torres? Bueno, el manual de instrucciones que facilita el fabricante, que tiene que acompañar en cada torre. El plan de montaje, utilización y desmontaje específico si se requiere porque es un montaje especial. Y la declaración de conformidad del estamento que ha certificado el producto según la normativa EN 1004. En el caso de que la torre esté sujeta a una certificación, como es el caso y debe estarlo, tiene que venir reflejado en el etiquetado del producto con la referencia de la entidad de certificación y el número de expediente. Dicha certificación supone, aparte de que el producto está certificado, que el fabricante está sometido a un control continuo y auditorías del proceso de producción, garantizándose que se realiza bajo los estándares de calidad de la ISO 9001. ¿Deben tener marcado las torres móviles? Pues igual que lo que ha comentado Abel y además ha explicado muy bien todos los motivos. No tienen que tenerlo porque no son máquinas. Hay muchos elementos de elevación o maquinaria de elevación como las plataformas sobre mástil o las plataformas suspendidas que sí que llevan motores y por tanto allí sí debe haber certificado CE. En las torres móviles no tiene que haberlo. Y lo mismo que os ha comentado mi compañero, sospechar si hay alguien que en sus torres móviles pone un sello, una etiqueta que ponga CE. ¿Cómo realizar un buen uso de la torre? Pues revisando el estado correcto de las piezas del equipo, eliminando las dañadas de uso, conocer las instrucciones del fabricante para el montaje, conocer el procedimiento del montaje, es decir, el manual del fabricante, las particularidades técnicas del equipo a usar, que sea inspeccionado y asegurado el terreno, preferiblemente si es que sea un terreno llano, rígido y sin huecos. Y los pasos de personas y máquinas se han considerado. Y sobre todo, asegurar la compatibilidad de la torre móvil con el trabajo a realizar, de manera que no produzca su vuelco. ¿Cómo realizar un buen uso de la torre móvil? En este caso, la UNE 1004 es muy clara y describe clarísimamente qué EPIs debemos de utilizar. Casco de seguridad calzado y guantes reforzados. Caso de que estemos en una situación en la cual el trabajo no nos garantice una protección contra caídas o perimetral, deberemos disponer de un arnés y un elemento de anclaje retráctil que pueda anclarse a la torre. Y considerar otros EPIs en función del trabajo que vamos a hacer. Por ejemplo, gafas protectoras, ropa adecuada, etcétera, etcétera. Rentabilidad. Este es un apartado, yo creo, muy interesante para vosotros los alquiladores. Mínima inversión comparado con otras herramientas de elevación. Las torres móviles tienen precios mucho más económicos que otras herramientas de elevación sin tener que nombrar ninguna en especial. El ROI, el retorno de la inversión, está entre 7 y 9 meses si el producto se alquila al precio adecuado. No tiene mantenimiento la torre móvil, solo hay que limpiar y mantener el material en buenas condiciones de uso. Tiene una larga durabilidad, en su mayoría suelen ser de aluminio y el aluminio es un material de larga durabilidad. Hoy en día es un producto con gran demanda, su rotación estadística es de más del 80% del total del parque de torres. Si alquilamos a un precio adecuado obtendremos el ROI en el periodo que os he mencionado antes. En todas las empresas de alquiler
están siempre entre el top 3 de los productos, tanto a nivel de ocupación como de rentabilidad. Y no sustituyen a las plataformas elevadoras, es un producto alternativo. Quizá después en el chat tengamos ocasión de extendernos más en este apartado. Y ahora lo que hemos hecho nosotros en el caso de Altrex es preparar un breve vídeo que dura unos 4 minutos aproximadamente, en el cual es una especie de resumen de lo que os hemos contado. Muchísimas gracias. Si tanto Abel como yo hemos conseguido que sepáis algo más de nuestros materiales que cuando habéis empezado el webinar, pues bienvenido sea. Gracias.